Vamos a pasar al cierre de la jornada, que esperamos sea bastante ejecutivo. Voy a hablar unos 3 minutos yo, después Cristian, y finaliza Carolina, jefa de la carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, de la Universidad de Santiago de Chile, obviamente. Bien, a ver, simplemente decir cosas a nivel formal. Fueron 3 días de una jornada en las cuales no hubo ningún costo para los participantes. Se presentaron 22 ponencias con 27 personas, 11 mujeres y 16 hombres. Lamentablemente faltaron justo 2 mujeres que estaban comprometidas. Hubo 3 mesas de cierre en las que hubo paridad de género. Tuvimos un moderador que es Premio Nacional de Historia, más otra gente, sobre todo vinculada al USACH, que tiene también un prestigio ganado. Hubo personas con experiencia ya en términos etarios, pero también lo que notamos es que hay un interés de jóvenes. Quiero sumarme a la juventud, déjenme darme ese lujito. Hay mucho interés de jóvenes por estudiar el periodo, lo que es muy, muy interesante. Hubo personas vinculadas a Chile, Ecuador, Argentina y México. Hasta el momento llevamos casi 3.500 visitas en el Facebook, lo que para nosotros ha sido una sorpresa muy, muy grata. Y también decir que hubo desde profesores hasta gente con muchos títulos, por ejemplo, el profesor Cristian Matamoros. Desde el punto de vista disciplinario, hubo gente vinculada a la historia, a la educación, a la psicología, a la arquitectura, a la sociología y en general a los estudios sociales. O sea, hubo una panorámica bastante amplia. Y para ir terminando, respecto de la afiliación institucional, participó gente de ONGs, centros de investigación, una universidad privada ecuatoriana, una universidad pública argentina, una universidad pública mexicana, universidades privadas chilenas y universidades estatales y públicas chilenas también, que debiese ser el norte a fortalecer para cualquier tipo de gobierno que venga, y también para nosotros. Y finalmente decirles que, bueno, agradecer en Carolina a la Universidad de Santiago por la oportunidad que nos da, en especial a la carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, reitero, y que al final del programa también nos auspicia o algo así, Editorial Sole, que es un proyecto editorial que estamos formando y que va a ser una editorial pedagógica seria y esperamos que tenga una larga y buena vida. Si quieren contactarnos, www.editorialsole.cl. Ahí hay un formulario de contacto. Eso. Cristian. Muchas gracias, Sebastián. Voy a pasar a leer un breve, espero que sea breve ya, texto que elaboré que da cuenta de un balance prematuro de estas jornadas. En las siguientes breves líneas intentaremos hacer un balance de lo que se ha presentado en estas jornadas. Sin duda, evaluar la significación de estas deberá ser una tarea a desarrollar con posterioridad, pero aquí adelantaremos algunos juicios iniciales. Para realizar este prematuro balance, lo haremos cifrando las temáticas aquí trabajadas en relación a la producción previamente existente sobre educación durante la Unidad Popular. Si bien es un hecho compartido en cuanto a la existencia de importantes vacíos investigativos al respecto, es imposible afirmar que no existen trabajos previos sobre el tema. Ya desde la década del 70, principalmente en el extranjero, se realizaron trabajos centrados en las políticas educativas institucionales durante el periodo, las que fueron replicadas posteriormente por obras sociológicas como la de Christian Koch. En años más recientes, se han realizado a nivel de tesis y artículos en revistas de acceso abierto nuevas investigaciones, las que en su mayoría han tenido una excesiva concentración en las temáticas referidas a la Escuela Nacional Unificada, AEN. Una parte importante de estas, como lo mencionaba ayer Jorge Rojas Flores, ha tratado a la ENU en la línea de destacar cierta satanización sobre ella, una suerte de macartismo que habría hecho de este proyecto el receptáculo
de críticas y alaridos de los sectores conservadores del país. Lo anterior creado sobre la propuesta política del gobierno haya existido y persistentemente se viene replicando cuando emergen fuertes movilizaciones en el mundo educativo. El fantasma de la ENU sigue recorriendo hoy las actuales páginas mercuriales y de la segunda. A pesar de que no existió aquella excesiva concentración en la ENU, esta iniciativa fue trabajada específicamente en 2 mesas de esta jornada, siendo el único tema articulador que adquirió tanta presencia, pero que de todas formas está muy lejos de opacar la focalización a múltiples otras aristas de experiencias del periodo. No obstante lo anterior, el poner el acento en la demonización sobre la ENU ha llevado a veces voluntaria y otras involuntariamente a entregar una visión edulcorada de la ENU, como una propuesta que ya se venía aplicando en el país, siendo continuidad de diversas experiencias previas, casi sin tener aspectos innovadores. Esto último se adapta muy bien a la efectiva satanización de la ENU, pero en realidad tiene sus motivaciones principales en el proceso de renovación ideológica que vivieron durante la década de los 80 gran parte de los actores políticos del periodo de la Unidad Popular. Varios de ellos manifestaron posiciones maximalistas a inicios de los 70 y 2 décadas más tarde tuvieron importantes responsabilidades en la persistencia de las políticas educativas neoliberales en los gobiernos de la Concertación. No fue la historiografía la que sometió a crítica esas posiciones, fueron las movilizaciones sociales, especialmente las provenientes del estudiantado, las que pusieron en cuestión la persistencia de esas políticas, y también la memoria instalada sobre los tiempos previos al golpe. Profesores y estudiantes han recorrido las calles durante décadas apelando a una mayor participación del Estado en la educación chilena. El pago de la deuda histórica, un estatuto docente universal, la desmunicipalización de las escuelas y que éstas vuelvan al Estado, las propuestas educativas con participación comunitaria como la de la ACES, las formas y prácticas organizativas del movimiento estudiantil, etc. Todas han venido rescatando muchos de los planteamientos que giraron en torno a la ENU y en el periodo, cuestionando así aquel juicio de que aun cuando la ENU no fue puesta en práctica por el gobierno que la propuso, y ella fue denostada y desprestigiada por el régimen militar, buena parte de los componentes específicos del proyecto se han hecho efectivos a través de las 3 décadas siguientes. Pregunto, ¿habrán estado en sintonía estas jornadas con el actual presente político y educativo? Apresuradamente creemos que sí, pero serán los desenlaces de los actuales tiempos, iniciados por la revuelta de octubre de 2019, los que permitirán tener una evaluación más precisa de esto. Para lo anterior, quedan varias tareas pendientes, algunas imperiosas, como la traducción de algunas obras que aún permanecen en inglés, como la de Joseph Farrell, ¿ya? O la de Robert Austin. También se plantea la necesidad de una nueva historia política sobre el tema, realizada no solo desde arriba, sino también reconociendo la politicidad de actores populares del periodo. Tal como mencionaremos a continuación, en estas jornadas han aparecido investigaciones sobre las experiencias de diversas actrices y actores del periodo, en una línea complementaria a la importante obra de Camila Silva sobre las escuelas pobladoras. Estos aportes rescatan la politicidad de estos sujetos populares, inexistentes en las mencionadas primeras obras sobre política educativa de la UP. En estas, la política era exclusivamente institucional, donde las organizaciones sociales, menos las populares, no tuvieron espacio. La especial agitación política popular, el incremento de la lucha de calles, como han dicho algunas, que se dio en la Unidad Popular, no están presentes en aquellas obras. Los aportes de experiencias de asociatividad popular educativa ya realizados podrían avanzar hacia una sistematización con una mirada no unidimensional, pero sí de conjunto. Creemos que el tema de la temporalidad ha sido complejo de resolver para las investigaciones. Las transformaciones, ya lo mencionaba en la mesa de cierre, ¿cierto? Toda la temporalidad ha sido profundización, continuidad, quiebre, etc. Las transformaciones provocadas por la reforma educacional del gobierno de Frei Montalva han llevado por lo general a considerar una temporalidad entre 1965 o 1967 y 1973. Aquí afirmamos como resultado de las diversas ponencias que si bien existen importantes continuidades,
El periodo propio de la Unidad Popular representó una temporalidad específica de aceleración en la participación de los sectores populares en los procesos y conflictos educativos. Ha sido el rescate de la experiencia lo que nos lleva a reafirmar esta especificidad temporal. Paso a dar cuenta de algunas de las presentaciones que tuvimos. Los aportes de Paula Mena en esta jornada respecto al análisis de las actas del Consejo Nacional de Educación, de Sebastián Noit respecto al discurso educativo presente en las publicaciones oficiales del Ministerio y la presentación de Elías Abarca sobre los conflictos provocados por las políticas educativas, representan importantes aportes para realizar una reevaluación histórica de lo que representó este proyecto. Otra mesa que se enfocó sobre la ENU, la de hoy, tuvo a Daniel Chenone, de Argentina, quien analizó el discurso político existente en Chile Hoy, una revista identificada con el apoyo crítico de la Unidad Popular, de aquellos sectores revolucionarios que también mediante la prensa buscaron incidir en el periodo. Esta línea engarza bastante bien con los estudios respecto a una historia intelectual, la cual sin duda que habría que situar en la relación al contexto y su posible o ausente vinculación con las organizaciones sociales. Rodrigo Reyes aportó matices en la visión de la democracia cristiana que tuvo durante el periodo, analizando los debates que se dieron al interior de la dirección del partido. En el análisis de los sectores derechistas y de las Fuerzas Armadas respecto a la violencia, presentado por Jorge Orguín en el día de hoy, nos señala que en los sectores conservadores ha existido una tradición conceptual anclada en el derecho a la rebelión, sostén conceptual de quienes encabezaron el golpe de Estado. La ENU habría sido la que gatilló ese derecho a la rebelión. Las experiencias de las comunidades rurales que nos acaba de presentar Camila Pérez y Nidia Paredes respecto a la zona de Colchagua y Cachapoal, esto está hecho ahora, así que estas experiencias dan cuenta de la estrecha vinculación de las escuelas y las comunidades locales en el mundo rural. Allí las comunidades se reunían, se organizaban socialmente en el mundo rural para temas económicos, sociales, asistenciales, etc. Las dificultades propias de la opresión de los latifundistas y de las condiciones económicas de las familias campesinas se presentaron como dificultades para el desarrollo de la escolarización campesina. Respecto a las experiencias educativas de estas jornadas, también hubieron variados aportes. Una de ellas fue la referida a la formación docente en las escuelas normales durante el periodo. Las que analizadas por Amanda Barriga y Loreto Hermosilla en los casos de las normales de Ancud y Valdivia, se vienen a sumar a las corrientes que buscan valorar estas experiencias. El avanzar hacia investigaciones de experiencias en otras normales, me parece que son las siguientes tareas al respecto. Otro aporte importante han sido las presentaciones referidas al movimiento estudiantil. Las miradas sobre las FESES, los estudiantes de la Universidad Católica, la presencia del MIR en la Universidad de Concepción y en alguna medida los jóvenes comunistas de la UT, representaron importantes refuerzos de la investigación previa. Los mencionados trabajos nos llevan a considerar que la participación política del movimiento estudiantil fue homogénea. También estuvo en combate, en una tensión entre distintas fuerzas políticas, provocándose alteraciones en muy pocos años, pasando, por ejemplo, la conducción de la Federación de la Católica, de los jóvenes de izquierda al interior de la democracia cristiana, que luego formarían el MAPU, a la extrema derecha representada por el movimiento gremialista, una de las principales trincheras de la oposición a Allende y la ENU. Así, la radicalización de este sector del movimiento estudiantil pasó de la izquierdización a la derechización en un periodo de tiempo muy breve. Cercana al tema estudiantil, se ha encontrado la presentación de Nicolás Dipp y Gorka Villar, referida a dos intelectuales comunistas durante el periodo que ejercieron como decanos en dos importantes facultades de la Universidad de Chile. Reconocemos que una mirada desde la historia intelectual se presenta sumamente innovadora a este respecto, lo que ha sido complementado por el trabajo de Fabián Cabalú sobre la obra de Tomás Vasconi y Marta Harnecker, quien dio cuenta de la existencia de un cierto althusserianismo pedagógico heterodoxo, el que destacó el rol reproductor de la escuela en las desigualdades de clases, pero al mismo tiempo era un espacio propicio para las luchas populares. También ha sido importante el hecho de dar cuenta de la educación en el periodo
que la educación, desbordó las aulas, se adaptó a buses en desuso, como mostraron las arquitectas Alejandra Celedón y Francisca Gómez. Se transformó en avances respecto a la formación de bibliotecarias y bibliotecas presentes en la ponencia de Ingrid Espinosa y Nelson Alvarado, y contempló la articulación con ámbitos de la salud y una educación integral, mostrado en el trabajo de Felipe Hidalgo y Diego Palacios. También han sido significativas las ponencias de Constanza Correa, Benjamín Silva y Carolina Figueroa relativas a la educación inicial. Nos parece que ambas refuerzan los planteamientos de obras previas referidas a ese sector del sistema educativo, como la de María aparecida en el tomo 5 de la Historia Social de la Educación Chilena. Un párrafo especial requiere los aportes recibidos desde Argentina en estas jornadas. Una vez hecha la convocatoria, nos enteramos de la existencia de la Universidad de Buenos Aires, del Seminario de Investigación Revolución, Contrarrevolución y Educación en Chile, 1970-1990. Con una profunda alegría nos gustaría seguir en colaboración con esa iniciativa. Los aportes respecto a educación y el mundo popular también han sido relevantes en estas jornadas. En esta línea, la obra de Robert Austin fue pionera en relevar las experiencias de educación popular o educación de adultos, especialmente en los procesos de alfabetización campesina. Las tesis de magíster de Daniela Zubicueta ha avanzado en esta línea, y en la ponencia presentada por ella refuerza las tensiones entre el método freiriano, aplicado durante el gobierno de Frei, y los cambios operados durante la UP. También ha sido significativa la presentación de Ana Isabel González sobre el convenio CUT-UT y su concordancia con el proceso político que se vivía en el país. Aquella transición al socialismo que abrió la técnica, la universidad técnica, al mundo obrero y popular. En línea con ambas presentaciones, quien habla presentó una experiencia específica al interior del convenio CUT-UT, como fueron las escuelas levantadas al interior de numerosas industrias del país, especialmente las traspasadas al área de propiedad social de la economía. Fue en estas experiencias donde la batalla de la educación no estuvo ajena de la mencionada batalla de las batallas, como fue la batalla de la producción. Paso a terminar, ¿ya? No podemos dejar de mencionar que estas jornadas se plantearon de alguna forma como conmemorativas del Congreso Nacional de Educación de diciembre de 1971. Esta iniciativa, realizada hace 50 años, se presenta necesaria para el presente. El análisis histórico aún al debemos decirlo, que no hubo ningún trabajo en estas jornadas que se concentrara explícitamente en el Congreso Nacional de Educación. Tiene importantes tareas pendientes en este sentido, pues cuando el Congreso del 71 emergió en algunas mesas de las que discutimos, fue para destacarse que esta instancia representó un hecho práctico de democratización de las discusiones educativas, pero que fue entendido como una legitimación del proyecto de la UP, pero que al parecer se habría considerado esa democratización en cuanto a las organizaciones representativas, la CUT y el SUTE, el Sindicato de Maestros, pero que no contaron con una importante participación a nivel de base. A esto se suma que los sectores opositores, la democracia cristiana específicamente, y también su alianza con el Partido Nacional, en 1972, es decir, al año siguiente al Congreso, tuvieron un importante respaldo en la CUT, a lograr un 27% de los votos en la primera elección universal de esa central, reforzado por el cuasi empate de la democracia cristiana y el Partido Nacional con las fuerzas de la Unidad Popular en las elecciones del SUTE de ese mismo año. Estos resultados pueden ser entendidos como un cuestionamiento a la participación de estas organizaciones, principalmente sus dirigentes, en el gobierno de la Unidad Popular, casi como una forma de corporativismo de izquierda. Lo ocurrido con la memoria reciente del Congreso Nacional de Educación de 1971 ha tenido una suerte similar a la de anteriores congresos educativos existentes en la historia de Chile, donde no ha existido continuidad respecto a su discusión. Relevante fue el hecho de que en 1997 el magisterio chileno realizara un congreso educacional y lo bautizase como Primer Congreso Nacional de Educación. Es decir, no existe continuidad no solo con el Congreso Nacional de Educación, sino con los previos congresos educacionales que existen en la historia de Chile. Sobre lo anterior, la investigación presentada por Jorge Sangüesa respecto al SUTE mostró las dificultades que tuvo el sindicato docente para conciliar dos almas que atravesaron las organizaciones sociales del periodo.
entre institucionalizarse o dar curso a la participación e iniciativa popular que llevaba a un actuar de hecho. Creemos que hoy tiene menor peso la memoria de la dictadura, aquella que vio en el proceso de la unidad popular un periodo trazado por un absoluto fracaso, supuestamente remediado mediante la abjuración de las premisas políticas obtenidas en esos años. Ha sido el contexto actual, trazado por la masiva constatación de la urgencia de cambios políticos en el país, el que ha impulsado una revaloración no mistificadora de las experiencias de la unidad popular. Esperamos que estas jornadas hayan estado a la altura de esos desafíos. Los debates generados ya nos dejan importantes acciones y tareas. No podemos terminar esta jornada sin antes agradecer a numerosas personas que hicieron estas posibles. Al Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile, que patrocinó estas jornadas y nos han permitido la transmisión desde sus redes sociales. En especial a Rolando Álvarez, Carolina García, Lucía Valencia, Julio Pinto. También a Paloma Miranda, que nos apoyó en la moderación desde el Departamento de Educación de la USACH. A Fabián Cabaluz de la Academia de Humanismo Cristiano, a quienes presentaron charlas de cierre como Pablo Toro, Jorge Rojas Flores, Camila Pérez y Nidia Paredes. También saludar y agradecer a Cristian Muñoz Zamorano, profesor de arte y diseñador, que nos apoyó con tareas de diseño para estas jornadas, al igual que Francesca Mateluna, periodista encargada de las redes sociales del Departamento de Historia, y a José Vázquez, quien en todo momento estuvo presente y disponible en los mandos técnicos de esta transmisión. Para ellas y ellos, un caluroso saludo de agradecimiento. Bien. Bueno, tras esas extensas palabras, pasamos a Carolina. Para concluir, no voy a repetir todos los agradecimientos de Cristian porque son las mismas personas quienes están en la lista con la que yo iba a empezar mis palabras, ¿no? Pero sí quisiera, en primer lugar, agradecerle a Cristian y a Sebastián por la organización de este espacio y por haber pensado en nuestro departamento para patrocinar este encuentro, este espacio de reflexión en torno a un periodo particular y los desafíos educativos que este tuvo a la luz de los desafíos educativos que tenemos en la actualidad. Yo también escribí unas breves palabras, que de verdad son breves, así que yo creo que mucho menos que Cristian. Pero sí quiero destacar que desarrollar un espacio de reflexión historiográfica como el que hemos tenido durante estos 3 días, en tiempos en que la educación en sus distintos niveles presenta una profunda crisis de sentido, se hace fundamental para poder analizar críticamente qué ha ocurrido en materia educativa durante los últimos 50 años, qué elementos de cambio se pueden apreciar y qué elementos de continuidad aún representan un profundo y complejo desafío para quienes hemos decidido dedicarnos al campo educativo. En este sentido, las jornadas han constituido un gran aporte a la formación de las y los educadores en general, no solo del profesorado en formación, sino también y muy especialmente de quienes hemos asumido la tarea de formar a los futuros y las futuras profesoras de nuestro país. Abordar los procesos y conflictos educativos durante la Unidad Popular es relevante, considerando los 50 años de la ENU que se cumplen este año, y que tal como lo han planteado varios de los ponentes en esta jornada, y parafraseando a don Iván Núñez, significó para muchas personas una propuesta educativa que por una parte pretendía dar una solución definitiva a uno de los grandes problemas que Chile enfrentó durante el siglo XX y que tiene que ver con la cobertura en educación. Es decir, con lograr que todos los niños, niñas y adolescentes lograran acceder a una educación primaria y secundaria que superaran la exclusión y la marginación que experimentaban amplios sectores de la sociedad. Y que además lo hicieran desde una perspectiva que garantizara el acceso a oportunidades más equitativas e integrales para formar una ciudadanía activa y comprometida con la transformación social. Lamentablemente, nunca vamos a saber cuáles habrían sido los reales efectos de esta propuesta, porque a pesar de que muchas de sus ideas se han ido desarrollando en el tiempo, la ENU como tal nunca se implementó ni llegó a ser política pública debido al golpe de Estado de 1973. Sin embargo, abordar este espacio de discusión y de reflexión historiográfica se hace aún más relevante en medio de la profunda crisis de sentido que hoy vive la educación, en términos estructurales, frente a una sociedad cada día más líquida, incierta e individualista, y también en términos coyunturales, frente a los desafíos educativos asociados a la pandemia y a la educación a distancia, y a puertas de la construcción de una nueva constitución para nuestro país.
El gran desafío del siglo XXI ya no es la cobertura, porque efectivamente en la actualidad la gran mayoría de los niños, niñas y jóvenes de este país tienen un acceso garantizado a la educación primaria y secundaria, y se han logrado aumentos significativos en el acceso a la educación inicial y también a la educación terciaria. El gran desafío que tenemos hoy por delante en materia educativa se relaciona con las condiciones en que esta experiencia educativa se está desarrollando. Pese a que se ha logrado la cobertura universal, la mercantilización de la educación que se origina en la dictadura y que se ha ido consolidando y ampliando desde el retorno a la democracia, ha generado un sistema educativo profundamente segregado y desigual, que bajo las lógicas de la competencia, la meritocracia y el mito de la igualdad de oportunidades, que asocia el éxito al esfuerzo individual, no ha permitido que se supere la exclusión y la desigualdad que afecta especialmente a los sectores populares. Más bien, la ha hecho mutar desde el acceso a la educación a la experiencia dentro de las aulas. Por tanto, la frase que hoy día ocupó Camila y Nidia en su presentación, de que la educación para todos no era más que una bonita frase, para muchos y para muchas aún sigue siendo solo una bonita frase. Hoy día la exclusión se evidencia, tal como lo plantea Emilio Tenti, en el logro de los aprendizajes, los cuales están directamente relacionados a los ingresos socioeconómicos de las familias. Hoy todos y todas pueden acceder a la escuela, pero las desigualdades se mantienen y se reproducen porque el acceso al aprendizaje sigue estando estrechamente vinculado al origen sociocultural. La cultura escolar sigue siendo autoritaria, poco democrática y burguesa, es decir, impone una experiencia escolar que es propia de las clases medias altas y altas, sin considerar el impacto que tiene provenir de contextos rurales o urbanos desventajados. Y esto se ha visto profundamente exacerbado a causa de la educación a distancia asociada a la pandemia en curso. La insistencia ministerial de retornar a la escuela y el modelo de clases híbridas que se ha impuesto al profesorado durante los últimos meses implica una doble discriminación hacia los sectores populares, quienes efectivamente requieren volver a la escuela para poder acceder a oportunidades educativas concretas, pero demuestra que en primer lugar sus escuelas no cumplen con las condiciones necesarias para desarrollar los procesos formativos que requieren las actuales condiciones sanitarias, ni el estudiantado cuenta con las condiciones familiares o materiales para desarrollar las actividades complementarias que esto requiere. Durante los últimos 30 años, una serie de políticas públicas compensatorias han tratado de superar la igualdad de los aprendizajes, transformando las escuelas, especialmente los sectores populares, en lo que Tenti denomina centros de desarrollo integral de la infancia, es decir, en espacios de redistribución de bienes y servicios que garanticen al estudiantado condiciones básicas para poder aprender: alimentación, entrega de materiales, computadores, atención psicopedagógica. Sin embargo, con ello han ido debilitando la finalidad socializadora y educativa que debe desarrollar la escuela, generando incluso el efecto perverso de la condescendencia pedagógica, que se caracteriza por frases como: son niños y niñas con tantas dificultades a los que no se les debe exigir tanto, porque sus oportunidades de elegir a futuro son limitadas y hay cosas que por lo tanto no necesitan aprender. En síntesis, las razones estructurales de la desigualdad y la exclusión que los distintos actores sobre los que hemos reflexionado estos días trataron de combatir, superar y transformar durante la Unidad Popular no solo siguen presentes, sino que en algunos aspectos se han profundizado. Por ello, ante el nuevo escenario constituyente se hace urgente cuestionar el actual modelo educativo, que se caracteriza por su centralización, por imponer un currículum único y evaluaciones estandarizadas que no consideran el impacto de las desigualdades socioculturales, ni la diversidad que es propia de cada escuela, ni los intereses del estudiantado, generando la sensación de que lo que se aprende en la escuela no sirve para nada, carece de sentido y redunda en la desidia, el desinterés, la indiferencia y la deserción, no solo física, sino que sobre todo simbólica, de los niños y jóvenes de nuestro país. En este contexto, nuestra institución, como universidad pública y heredera del legado educativo de la UTE, que trabajó ardua y comprometidamente durante todos los años de la Unidad Popular en la búsqueda de alternativas que permitieran aportar en la construcción de una sociedad más justa, también está comprometida con la formación de un profesorado crítico e innovador,
que además de cuestionar la segregación y desigualdad del actual sistema educativo y sus imposiciones curriculares y evaluativas, fundamentadas en el mito de la igualdad de oportunidades, promuevan la transformación desde el aula, que es donde nace gran parte de las desigualdades. Creemos en la formación de un profesorado socialmente responsable y comprometido con la generación de propuestas educativas inclusivas y equitativas, que valoren y celebren la diversidad como una oportunidad de mejorar los aprendizajes que son necesarios, no para alcanzar buenos resultados en las evaluaciones estandarizadas, sino para contribuir a la formación de ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la justicia social. El compromiso que tenemos es que a través de la experiencia formativa regular que ofrece nuestra universidad y de las experiencias formativas que han generado espacios como estas jornadas, logremos formar educadores y educadores que sean verdaderos emisarios de nuestro sello universitario, es decir, que tengan como prioridad la formación de personas para transformar el país desde una perspectiva inclusiva, de género e intercultural, que permita avanzar hacia la construcción de una sociedad más democrática, justa y equitativa. Muchas gracias y buenas noches a todos los presentes. Muchas gracias, Carolina, por las palabras, muy adecuadas para el cierre. Gracias. Damos por finalizadas estas extensas jornadas. Esperamos que hayan sido gratas para todos quienes hayan participado. Gracias, Carolina. Gracias. Sebastián. No, Gracias, José. gracias a ustedes. Gracias, Una- José. Gracias, Cristian. Gracias, Sebastián.